¿Qué tal? Les doy la bienvenida. Hoy nos vamos a embarcar en una tarea que es, en esencia, un trabajo de detective médico. El caso que nos ocupa es el sistema digestivo. Nuestro objetivo es aprender a interpretar su lenguaje, a entender esas señales que nos envía cuando algo no está funcionando como debería. Vamos a transformar síntomas que a primera vista parecen confusos en pistas diagnósticas muy claras. Así que, sin más, comencemos a sumergirnos en este tema tan fascinante. Y esta es precisamente la pregunta central de todo nuestro análisis. Miren, cada molestia, cada sonido, cada cambio que percibimos es en realidad un mensaje que el cuerpo está enviando. No son eventos que ocurren al azar, para nada. Son más bien piezas de un gran rompecabezas que, si aprendemos a descifrarlas correctamente, nos pueden guiar hacia un diagnóstico certero y preciso. Bien, para resolver este caso clínico vamos a seguir 5 líneas de investigación fundamentales. Primero, exploraremos el lenguaje del dolor. Después nos detendremos en las señales de alarma, como son el sangrado y la disfagia. Luego, analizaremos los ritmos tan particulares del estómago y el duodeno. Continuaremos con las conversaciones del intestino y, para terminar, veremos cómo se puede comunicar de manera efectiva todas estas pistas al momento de la consulta. Empecemos entonces por la queja más frecuente, la más común de todas, el dolor abdominal. Podríamos decir que es la primera pista, la más universal, pero que su aparente simpleza no nos engañe. Detrás de un "me duele el abdomen" se esconde una enorme complejidad. Entender sus matices, sus características, es el primer paso fundamental en esta investigación semiológica. A ver, es importantísimo entender que no todo dolor es igual. Es útil pensar en estos 4 tipos como las categorías primarias de nuestras pistas. El dolor visceral, por ejemplo, es vago, sordo, como un eco profundo, y esto es porque las vías nerviosas de los órganos son menos precisas. El parietal, en cambio, es todo lo contrario, agudo, punzante y directo, porque la inflamación está irritando nervios muy específicos del peritoneo. El referido es un caso fascinante, casi un error de identidad, y el somático, bueno, ese es el más superficial, el que podemos señalar con el dedo. El mecanismo del dolor referido es, desde el punto de vista neurofisiológico, algo verdaderamente notable. Imaginen que hay como unos cables cruzados en el sistema nervioso. Una señal de dolor muy intensa que viene de un órgano interno, pensemos en la vesícula biliar, viaja hasta la médula espinal. Allí, esa señal contamina, por así decirlo, la vía nerviosa de un área de la piel, como puede ser el hombro derecho. El cerebro, que está mucho más acostumbrado a recibir señales de la piel que de la vesícula, interpreta erróneamente que el problema está en el hombro. El tiempo es oro. Y en semiología, el cuándo aparece el dolor en relación con la comida actúa como un cronómetro para los médicos. Si duele en ayunas, lo primero que se piensa es en un exceso de ácido, típico de una úlcera. Si duele inmediatamente al empezar a comer, el problema seguramente está en la puerta de entrada, el esófago o el estómago. Pero si tarda unas horas en aparecer, la pista nos lleva más abajo, hacia el duodeno, el intestino o incluso el páncreas y las vías biliares. Un dato fundamental. Esta cronología es clave porque ayuda a acotar enormemente las posibilidades diagnósticas. Muy bien. Ahora pasemos a síntomas que no son susurros, son auténticas alarmas que suenan fuerte y claro. El sangrado y la dificultad para tragar, lo que médicamente llamamos disfagia, son 2 de estas señales críticas. Exigen atención inmediata y, sobre todo, una descripción muy precisa por parte de quien las padece. Antes de poder hablar de los tipos de sangrado, es indispensable que conozcamos nuestra geografía anatómica. Este pequeño ligamento, el ángulo de Thwaites, es nuestro punto de referencia crucial. Todo lo que sangra por encima de él se considera una hemorragia digestiva alta. Todo lo que sangra por debajo es una hemorragia digestiva baja. Esta distinción no es un capricho académico, es fundamental para el diagnóstico y el tratamiento. Y aquí podemos ver cómo esa geografía anatómica se traduce en pistas visuales muy claras. La hematémesis, que es el vómito con sangre, nos dice de forma inequívoca que el origen es alto. Si esa sangre parece pozos de café, nos da una pista extra. Significa que el ácido del estómago ya empezó a digerirla. La melena, esas heces negras, pegajosas, muy malolientes, también indica un sangrado alto. Por el contrario, la enterorragia y la proctorragia, con su sangre roja y fresca, nos gritan que el problema está cerca del final del recorrido, en el colon, el recto o el ano. Pasemos ahora a la otra gran señal de alarma, la disfagia. Este es el término médico que usamos para la dificultad al tragar. Y ojo, no es una simple molestia. Es la sensación de que la comida se detiene en su camino, de que se atora. Esta sensación apunta directamente a un problema en el esófago. Aquí está el punto crucial. La descripción detallada del síntoma nos puede ayudar a diferenciar las causas. Una disfagia orgánica, por algo que obstruye físicamente como un tumor, suele ser progresiva.
Empieza con dificultad para los sólidos y, con el tiempo, también para los líquidos. En cambio, una disfagia funcional causada por un espasmo aparece de golpe, es intermitente y puede afectar tanto a sólidos como a líquidos desde el principio. Escuchar atentamente el relato del paciente es literalmente más de la mitad del diagnóstico. Muy bien, ahora centremos nuestra atención un poco más arriba, en el estómago y en la primera porción del intestino delgado, el duodeno. Esta área del sistema digestivo tiene su propia forma de comunicarse y a menudo lo hace a través de patrones y ritmos muy específicos que, una vez que se aprenden a identificar, son casi inconfundibles. Esta secuencia, que es casi musical, es el ritmo clásico, el patrón de oro del dolor de úlcera, sobre todo duodenal. Es un patrón tan característico que funciona como una potentísima clave diagnóstica. Lo interesante aquí es que la comida, que uno podría asociar con el problema, actúa como un alivio temporal. Y eso es una pista muy específica. A ver, desglosemos este ritmo para entenderlo bien. No es un dolor cualquiera. Primero, es periódico. Aparece por temporadas, en crisis. Segundo, es diario. Una vez que la crisis empieza, el dolor no falla, se presenta todos los días. Y tercero, tiene un horario fijo, siguiendo ese ciclo después de comer. Es fundamental recordar esto. Esta triple característica rítmica es lo que llamamos casi patognomónica, es decir, es un signo casi exclusivo de la enfermedad ulcerosa péptica. Aunque es un tema desagradable, el vómito es una fuente de información directa y valiosísima. El contenido, lo que se ve, nos dice qué está pasando dentro. Si es solo moco, el estómago estaba vacío. Si es bilioso, de color amarillo verdoso, sabemos que hay reflujo desde el duodeno. Y si el contenido es porráceo, o peor aún, fecaloide, esa es una señal inequívoca de una obstrucción intestinal. Y su color y olor incluso nos pueden orientar sobre a qué altura se encuentra esa obstrucción. Y este es un ejemplo perfecto de que no todos los síntomas digestivos tienen un origen digestivo. El vómito en proyectil, o en chorro, es diferente. No avisa, no hay náuseas previas. Es explosivo y a menudo se acompaña de un fuerte dolor de cabeza. Esta pista no nos apunta al estómago, nos apunta directamente al cerebro, indicando un posible aumento de la presión dentro del cráneo. Es un síntoma digestivo que nos obliga a mirar hacia otro sistema por completo. Sigamos nuestro recorrido anatómico hacia abajo, hacia los intestinos. Esta parte del sistema digestivo se comunica con nosotros principalmente a través de cambios en los hábitos de evacuación. La diarrea y el estreñimiento son, por así decirlo, sus dos lenguajes principales, y debemos aprender a interpretarlos. Una vez más, la descripción lo es todo. Una diarrea alta, originada en el intestino delgado, suele implicar pocas deposiciones al día, pero muy voluminosas, a menudo grasientas, y con el tiempo puede llevar a la malnutrición. En cambio, una diarrea baja, del colon, que típicamente es infecciosa, se presenta con muchas deposiciones de poco volumen, acompañadas de urgencia, cólicos y tenesmo. Como ven, son dos historias clínicas completamente diferentes. Es importante precisar esto. El estreñimiento no es simplemente no ir al baño con frecuencia. La definición clínica se centra en la calidad de las heces. Son demasiado duras y difíciles de evacuar. El cuerpo, en un intento por absorber hasta la última gota de agua, genera heces secas, a veces en pequeñas bolitas que son muy difíciles de expulsar. Si bien la mayoría de los casos de estreñimiento son funcionales y benignos, hay una bandera roja que jamás debe ser ignorada. El punto crucial es este. Un estreñimiento de aparición reciente y súbita en una persona adulta sin antecedentes previos siempre, y digo siempre, debe ser investigado a fondo para descartar una obstrucción mecánica, como un cáncer de colon. Es una de esas pistas que exige una acción médica inmediata. Bien, hemos decodificado dolores, hemos analizado ritmos y hemos identificado señales de alarma. Todo este conocimiento nos lleva a una conclusión fundamental. Entender estos detalles transforma a la persona. Se deja de ser un espectador pasivo de los síntomas para convertirse en un socio activo y fundamental en el propio proceso diagnóstico. Este es el corazón de nuestro análisis. El poder diagnóstico reside en los detalles. La primera frase, me duele el estómago, abre 1000 posibilidades diagnósticas. La segunda frase, en cambio, apunta casi con la precisión de un láser a una úlcera duodenal. Proporcionar detalles específicos no es una nimiedad, es entregarle al médico las llaves para abrir la puerta del diagnóstico correcto. Y el punto final, la idea con la que quiero que nos quedemos es esta. La tecnología médica es asombrosa. Los análisis de laboratorio son increíblemente útiles, pero nada, absolutamente nada, reemplaza el poder de una buena historia clínica.
El relato detallado, preciso y cronológico del paciente es, y siempre será, la pieza de evidencia número 1, la más importante de todas en el proceso diagnóstico. Y con esta reflexión concluimos. La próxima vez que el cuerpo hable, la idea no es solo escuchar el ruido, sino intentar descifrar el mensaje. Pensar en el cuándo, el cómo, el dónde y con qué se relaciona cada síntoma. Porque las pistas más valiosas para resolver cualquier misterio de salud, muy a menudo, se encuentran en la historia que se es capaz de contar.